Anna Freud nació en Viena en el año 1895. Fue la sexta y última hija de Martha Bernard y Sigmund Freud. Durante su infancia no mantuvo una relación muy estrecha con su madre. Fue una relación más bien tensa, ya que fue criada por una niñera, Josephine Zillar. Este hecho influyó mucho en su posterior crecimiento, puesto que desarrolló con ella un apego mayor al que tenía con su propia madre, hasta el punto de considerarla su madre psicológica. Tuvo una relación de envidia hacia su hermana Sophie, la favorita de su madre y la más bella de las hijas. Sin embargo, tenía un gran aprecio a su padre, quien le puso de apodo Anerl y también Demonio Negro, debido a su intensa y notable personalidad, diferente a la de sus hermanos. La devoción de Anna por su padre tiene que ver con su afán por ganarse su admiración, ya que ella siempre se sintió una hija no deseada. Creció en un ambiente burgués acomodado, y gracias a esto recibió una buena educación. Estudió en Viena y fue allí donde realizó sus estudios secundarios en la Cottage Lyceum de Viena, finalizados en 1912, tras los cuales estuvo un tiempo recuperándose de diferentes problemas de salud como trastornos alimenticios y episodios de depresión. 2 años después obtuvo el doctorado y seguidamente empezó a trabajar como maestra en esta institución. Su carrera como docente fue algo breve. Dejó de ejercer en 1920, habiendo impartido solo durante 6 años. En 1918 empezó a sentirse atraída por el psicoanálisis, después de ser psicoanalizada por su padre. Gracias a este acontecimiento, en 1923, Anna Freud se adentraba en el mundo del psicoanálisis, pero a diferencia de su padre, centrándose en la etapa infantil como objeto de estudio. Este año fue para ella muy importante, ya que fue incluida en la Sociedad Psicoanalítica de Viena y empezó a realizar conferencias con el fin de transmitir sus conocimientos a educadores y psicoanalistas. Dentro de su investigación en el campo del ambiente infantil, trabajó durante gran parte de su vida con su fiel compañera Dorothy Burlingham. Su trabajo dio frutos y empezó a publicar en el año 1922. Su primera obra fue Fantasmas y sueños diurnos de un niño golpeado. Sin embargo, la obra más conocida, y que además marca un punto de inflexión en su carrera y en el estudio del psicoanálisis, es El yo y sus mecanismos de defensa. En 1938, con la llegada del nazismo, la familia Freud se vio obligada a abandonar Viena y huir a Londres. Allí la condición de salud de su padre empeoró y Anna tuvo que dedicar la mayor parte de su tiempo a su cuidado. Finalmente, Sigmund Freud falleció en 1939. En sus últimos años de vida se centró en proteger la investigación de su padre, y en 1979 sufrió un ataque cerebral, lo que la dejó incapacitada físicamente y finalmente falleció en 1982. Hablando de Anna Freud como mujer científica, se puede decir que popularmente se la conoce como la sucesora e hija de Sigmund Freud. Debido a la importancia del trabajo de su padre y el hecho de ser mujer, nunca ha sido reconocida como una importante psicoanalista que realizó grandes aportaciones en el ámbito de la psicología. Dentro de este tema se puede ver cómo mujeres que causaron un gran impacto en esta ciencia, cercanas a Anna Freud, también son invisibilizadas. Por una parte, la mujer con la que trabajó durante gran parte de su vida, Dorothy Tiffany Burlingham, aportó inmensamente la investigación que llevó a cabo Anna. Sin ella, su investigación sobre el psicoanálisis infantil no hubiera llegado tan lejos. Juntas viajaron a Estados Unidos, país de procedencia de Dorothy, y fue allí donde Anna recibió varios premios por su trabajo. Los hijos de Dorothy fueron psicoanalizados por Anna, a quien veían como una madre. El cariño y esfuerzo por ayudarles con sus trastornos psíquicos impulsó a Anna a colaborar en la fundación de una escuela especial, donde se impartiera una pedagogía psicoanalítica. Para la creación de este centro colaboró con importantes psicoanalistas como Erik Erikson y Eva Rosenfeld. Esta última estaba estrechamente unida a Anna, ya que había sido paciente de su padre. Se interesó por el tema del psicoanálisis y se formó académicamente para poder ejercer como psicoanalista. Finalmente, su relación de amistad con la familia Freud se vio afectada por su interacción con Melanie Klein, con la que Anna tuvo una lucha ideológica. También cabe destacar a Lou Andreas Salomé, mujer poco reconocida y amiga de Sigmund Freud, con la que Anna mantuvo una estrecha relación a lo largo de su vida. Salomé se trasladó a Zúrich y ahí fue admitida en una de las primeras universidades que permitía a mujeres. En los últimos días de vida, durante el nazismo, presenció cómo la Gestapo entraba en su casa y requisaba muchos de sus libros, acusándola de promover
lo conocido como ciencia judía, por el hecho de tener volúmenes de autores que pertenecían a esta etnia, como era el caso de Sigmund Freud. Por último, una de las protagonistas dentro del ámbito del psicoanálisis y de la vida de Anna Freud fue Melanie Klein, mujer psicoanalista con la que tuvo una lucha ya que sus ideologías eran opuestas en ciertos aspectos. Uno de estos era el procedimiento que ella creía necesario para tratar con niños. La principal aportación de Anna Freud se encuentra en el ámbito del psicoanálisis infantil. Se ocupó de cuestiones relacionadas con problemas de la infancia y de la adolescencia, como la delincuencia juvenil, así como de temas pedagógicos. Por otro lado, se centraba en la psicología del yo, que fue su definición de los mecanismos de defensa o la lucha psicológica del ser humano ante hechos dolorosos. A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de sus libros más importantes, El yo y los mecanismos de defensa, el cual se ha convertido en un clásico de la psicología. En este libro, Anna Freud describe cómo funcionan las defensas de las personas, prestando especial atención a los adolescentes. Además, intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de las estructuras de las que años antes había hablado su padre, el yo, el ello y el superyo. En primer lugar, el ello se guía por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades. El superyo valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de nosotros mismos. Y por último, el yo intenta que el conflicto entre el ello y el superyo no nos dañe. Sin embargo, el yo es la única de las tres estructuras psíquicas que tiene una visión realista de las cosas. Intenta entretener al ello para que sus exigencias se retrasen hasta el momento, para que no se produzca el riesgo, a la vez que negocia con el superyo para que nuestra autoimagen no se vea dañada a la vez que se hace esto. Los mecanismos de defensa para Anna Freud son los engaños que el yo utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y Anna Freud podría ser considerada la madre del psicoanálisis. Otra de las principales aportaciones de Anna Freud es la de que los niños tienen problemas más inmediatos, por lo que su forma de expresarlos es totalmente diferente a la de los adultos. Los niños utilizan mecanismos que son más claros y muestran sus problemas a través de su conducta y sus emociones. También contribuyó a fundar la publicación anual del Estudio Psicoanalítico del Niño en 1945 y creó varios centros para niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, Anna organizó un centro en el que acoger a niños desamparados. La Hampstead War Nursery era algo más que una guardería. En ella no solo protegían de los bombardeos, sino los niños recibían atención psicológica para enfrentarse a un mundo que no entendían. Una vez terminada la guerra, su labor para asistir a los niños llegados de los campos de concentración continuaría en las Bulldogs Bank Home. Su larga convivencia y observación de aquellos niños maltratados por la guerra se materializaba en una serie de estudios sobre el psicoanálisis infantil. En relación a los niños, en 1947 fue la fundadora del Hampstead Child Therapy Course and Clinic en Londres, lugar donde trabajó como directora desde 1952. Como dijimos al principio, Anna Freud tuvo una relación muy especial con su padre. Además, las teorías psicoanalíticas de Sigmund son de las que parten los trabajos de Anna. Trabajó con su padre en el desarrollo de esta teoría, aunque pronto encontraría su propio camino, el análisis de niños y adolescentes, en el cual destaca especialmente por haber suministrado las bases del campo de la psicología infantil, en donde fue pionera. Sus intereses eran más prácticos y mucho de su esfuerzo fue dirigido hacia el análisis de niños y adolescentes, logrando perfeccionar la técnica. Después de todo, su padre se había dedicado exclusivamente a pacientes adultos. La psicoanalista se centró en observar que la relación del paciente con su terapeuta no es igual en niños y adultos, por lo que tampoco lo es la forma de comunicarse con ellos. Así determinó que el psicólogo no podía ser un sustituto del padre, sino que debía convertirse en una figura de autoridad sabiendo encontrar su lugar entre amigo y padre. Fundar la Clínica de Londres le ayudó a darse cuenta de que uno de los mayores problemas era la comunicación entre terapeutas. Dado que estos problemas de los niños son más inmediatos, Anna los reconceptualiza en términos de movimientos del niño en una línea temporal del desarrollo.
Cuando se habla sobre psicoanálisis, resulta casi inevitable pensar específicamente en Sigmund Freud, que más allá de suponer el inicio de una corriente de pensamiento, ha llegado a ser uno de los iconos más populares. Sin embargo, la corriente psicodinámica, que es la rama de la psicología no científica que fundó Freud, tuvo ya desde principios del siglo XX muchos otros representantes que defendían una visión dinámica a la del padre del psicoanálisis. Este es el caso de Anna Freud, que reivindicó, entre otros, sus obras y expandió y matizó las ideas relacionadas con el psicoanálisis clásico. Como nombramos al hablar sobre Anna Freud, surge uno de los choques más relevantes de los primeros años del psicoanálisis, la batalla teórica que libraron Anna Freud y Melanie Klein, otra de las pocas mujeres psicoanalistas europeas de principio de siglo. Ambas sostenían estas ideas totalmente opuestas en muchos aspectos relacionados con la evolución de la psique, con la edad y los procedimientos que se debían seguir para tratar con niños y adolescentes, y ambas recibieron mucha cobertura mediática. Anna Freud, además, recibió el apoyo de su padre. Durante la década de los 40, Anna también se ocupó de investigar acerca de los aspectos intersubjetivos de la adolescencia, interiorizando en la serie de conductas defensivas propias de esta etapa del desarrollo, tratando de descubrir las fantasías que crean las novelas familiares, así como de las conductas antisociales y suicidas y de ciertos trastornos alimentarios de esta etapa del desarrollo. En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo. A diferencia de Sigmund Freud, como dijimos anteriormente, muy interesado en el ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Este tipo de motivaciones hicieron que centrase sus estudios en el yo, que según Freud y ella misma es la estructura de la psique que está conectada directamente con el entorno, la realidad. Un claro ejemplo es si Sigmund Freud proponía explicaciones sobre cómo el yo y el superyo tenían el papel de evitar que el ello impusiera sus intereses. En el caso de Anna Freud, entendía el yo como lo más importante de la psique, por ser la parte que actúa como guía entre el superyo y el ello. Gracias a este planteamiento surgió poco después la llamada psicología del yo, cuyos representantes más importantes fueron Erik Erikson y Heinz Hartmann.